La convivencia con un adulto mayor siempre debe estar orientada a cuidar aspectos importantes en la integridad física, emocional, en un conjunto de aspectos importantes para generar calidad de vida. Orientar cómo te sientes, tienes apetito, qué se te antoja, vamos a bajar juntos las escaleras, vamos a preparar este desayuno juntos, tratar de integrar la comunicación con el adulto mayor asertiva es lo mejor que podemos hacer. La convivencia con un adulto mayor siempre debe estar asegurada en convenios, en saber qué es lo que necesita, saber qué es lo que yo le puedo dar y tener algo en conjunto para estar bien. Si yo sé que mi familiar no puede subir escaleras, quizás no es la mejor opción tenerlo en un espacio donde tenga que subir escaleras. La convivencia con el adulto mayor siempre debe estar marcada por la empatía, por imaginarnos que el día de mañana nosotros vamos a estar en ese grupo de población. Cerrando aquí sería respeto, igualdad, empatía y la comunicación. Creo que eso es esencial en el adulto mayor como con cualquier otro paciente o persona, pero en el adulto mayor no solamente es qué te expresó, sino qué no te está expresando, qué no está haciendo, qué está dejando de hacer, que dentro de su parámetro de normalidad ya no existe, que tú puedas identificar que algo está mal, que la cuestión aquí con las enfermedades más comunes o con mayor incidencia es que el adulto mayor, cuando llega a esta etapa, ya tiene varios años con el diagnóstico. Ya tiene 5, 10, 15 años con un diagnóstico, o muchas veces peor el escenario, llegan a esta edad y apenas van a tener un diagnóstico. Entonces, la alimentación siempre debe estar basada tanto como en la individualidad del paciente o la paciente, pero con el acompañamiento del profesional de la nutrición especializado para que pueda identificar las necesidades propias de cada uno de sus pacientes. Individualizar los requerimientos del paciente previo a una valoración nutricional completa, desde un tamizaje, una valoración que incluye todos los aspectos que ya conocemos, hasta dedicarle un poquito del tiempo a conocer. Esto me ha ayudado mucho en esta población. Nosotros como nutriólogos a veces solamente damos la recomendación del alimento, pero nos quedamos a veces ahí, no vamos más allá. Siempre es acompañar con alguna preparación que sea viable, con algún tip en cuestiones como de combinación al momento de estar preparando los alimentos, algo en cuestiones del sabor. El adulto mayor está muy arraigado en estos temas de café, té, jugos, maicenas, sopas, cremas, caldos. Entonces, puedes complementar la alimentación de ese paciente con algún módulo proteico como caseinato de calcio, con alguna cuestión ya de alimentos como tener 2, 3 claras cocidas y licuarlas y mezclarlas en ese alimento, ya le vas a dar un poquito más de aporte, ¿no? Cuidando el sabor y la presentación. Son muchas cuestiones aquí en la cuestión de la alimentación correcta del adulto mayor. A considerar siempre es una valoración nutricional, pero siempre dar un acompañamiento correcto. ¿Te gustó? ¿Te lo pudiste comer? ¿La preparación te parece sencilla? ¿Los costos son adecuados para, no solamente quedarnos en la prescripción? Tenemos que avanzar un poquito más allá. No tenemos que ser intrusivos tampoco en que agobiemos al paciente, pero sí tenemos que dejar en claro que cuando te dedicas a esta área o en esta población tan específico, es como si trabajaras en pediatría. Tenemos que asegurarnos que el entorno, todo lo que tenga que salir bien para que salga bien, esté correcto, ¿no? Entonces, siempre va a haber una valoración por el profesional de la nutrición con un agregado de los demás personales
de salud, del demás personal de salud como enfermería, psicología, psicoterapia, rehabilitación, entre otros, pero quien lleva la batuta aquí en cuestiones de alimentación somos los nutriólogos y las nutriólogas. Entonces, siempre debemos de valorar al paciente para considerar cuál es la mejor opción en pro de la alimentación del paciente, entendiendo esa alimentación como todo lo que va a estar ingiriendo el paciente, siempre y cuando respetemos cuestiones individuales orientadas a algo cultural, a algo social, a la cuestión económica, a esta parte de la seguridad alimentaria. Entonces, sí considerar todo eso. Dentro de los hábitos de vida, siempre tenemos, como comentábamos anteriormente, que respetar los gustos y las preferencias de esas personas, orientadas a la parte de salud. Siempre como profesionales de la salud vamos a velar por esta parte. Siempre nos vamos a interesar para que la persona, si hace o no hace algo, tenga un impacto positivo en su calidad de vida, específicamente hablando de su estado general de la salud. Hábitos correctos. Va a ayudar mucho tener una estructura, ¿ok? No es someterlo a algo, debe ser algo en conjunto, pero sí debe de tener una estructura, un orden, una capacidad de adaptación también. No es lo mismo saber qué medicamento le toca a determinada hora, dárselo al paciente, que él desayune porque tiene una hora para desayunar, que él haga alguna actividad recreativa o deportiva o social, que después acompañe a mediodía la comida, o que esa misma persona acompañe o prepare los alimentos, porque el adulto mayor, un adulto mayor no solamente es este abuelito que imaginamos en una mecedora, donde ya no se puede mover, donde ya no puede caminar. No, adultos mayores hay como somos cada uno de nosotros. Está la persona que toda la vida hizo ejercicio, seguramente va a seguir haciendo ejercicio. Toda la vida cocinó, seguramente va a seguir cocinando. Me refería a la parte de la estructura con anterioridad porque no es la misma tener esta estructura y tener aspectos positivos a, no, pues es que él se levanta tarde y pues como se levanta tarde no le di tal medicamento, pero como ese medicamento pues necesitaba alimento, pues ya ni desayunó ni tiene alimento. Parte de poder incentivar porciones, conocer la parte del hábito de la alimentación saludable es bueno. La cuestión financiera también podemos ayudar un poquito aquí en saber qué alimentos van a ayudar en cuestiones económicas a mejorar un buen presupuesto, enseñarle cómo puedes tener una alimentación saludable sin pensar en gastar tanto. La parte de la actividad física, hacerle entender que si él está sentado todo el día por X o Y razón, que él se levante a caminar poco es suficiente al inicio. El hábito de la alimentación saludable debe estar basado en los puntos anteriores, donde haya una actividad física, una higiene personal, una cuestión del control de los recursos adecuados para la alimentación en específico, y tener también, no está peleado, y dejarles claro que llegar a esta etapa tenemos que estar felices en nuestro entorno, seguros, estar bien. Sí va a ser posible siempre y cuando hagamos un correcto acompañamiento. Siempre es importante saber cuál es la alimentación familiar, siempre. No es la misma una alimentación en una familia de integrantes de 6, de 8, como todavía se pueden ver, a una de 2, donde a lo mejor nada más es el hijo y el adulto mayor, o la hija y el adulto mayor. Siempre se debe de adecuar a las necesidades de el proceso que esté pasando este adulto mayor. Saber qué es lo que se tiene, qué es lo que se puede ofrecer y cómo lo podemos adecuar al paciente. Si es una familia que consume muchas carnes rojas,
mucho producto de origen animal y quizás esa persona está pasando por una patología renal, por algo hepático, sabemos que tenemos que moderar un poquito. Aquí, ¿qué tenemos que incentivar? Porciones y una correcta preparación. Quizás los alimentos van a estar ahí disponibles, pero lo que tenemos que incentivar es eso, la correcta preparación, la cantidad adecuada para las necesidades del paciente y algo que se tiene que tomar mucho en cuenta es la viscosidad, o la consistencia de los alimentos. No puedes ofrecer a un alimento, a un adulto mayor sin cuidar la parte de si tiene o no sus piezas dentales, si puede o no deglutir, si puede o no, digamos, él mismo sostener la cuchara. A veces pasa mucho eso, que por X o Y hay enfermedades como el Parkinson que tienen implicaciones en que la persona no pueda sostener su cubierto y no se van a poder alimentar todos. Entonces, siempre se va a poder adecuar la alimentación del paciente, del familiar, o del entorno familiar al paciente, siempre y cuando haya un correcto acompañamiento del profesional de la nutrición para saber qué hay disponible, qué de lo que hay disponible se le puede ofrecer al paciente, qué de lo que hay disponible y se le está ofreciendo al paciente tiene que tener una preparación adecuada. Sí se puede adaptar y se tiene que adaptar porque ese es el entorno familiar, es un entorno seguro, es el entorno que él o ella conocen. Entonces, sí se van a adaptar y se tienen que adaptar, pero siempre generando esta parte del acompañamiento. Aquí sabemos que salud es un concepto muy marcado que todos los que estamos en el área de la salud conocemos, que sabemos que es un equilibrio físico, mental, emocional y no solamente la ausencia de alguna patología o de la enfermedad. Pero, ¿qué pasa con la alimentación? No hay un consumo aislado en específico de un alimento todos los días. Entonces, retirar un alimento como tal o pensar que va a tener un impacto tan negativo en la salud del paciente, muchas veces no es lo correcto. Yo hablaría de porciones, de preparaciones, de consistencia. Si es el momento adecuado para meter ese alimento. No solamente es quitar un alimento porque consideremos que es algo general. Pasa mucho, adulto mayor, no puedes comer cosas duras, no puedes comer cosas muy picantes, no puedes comer cosas muy calientes, no puedes comer cosas... No, el alimento siempre va a tener una bondad. Nosotros como nutriólogos y nutriólogas tenemos que conocer el alimento que nos van a estar pidiendo o nosotros tenemos que pensar en restringir o eliminar de la dieta, pero pensando qué aporte positivo tenía en la paciente, qué aporte negativo tenía en la paciente, para ver si lo podemos agregar con otro alimento, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay personas que le quitan, o está la recomendación por parte del sector salud, de quitar yema. No te comas el huevo entero, cómete la pura clara. En un adulto mayor que me quiten la yema, me están quitando cuestiones muy buenas para su desarrollo nutrimental. Este aspecto de limitar sin conocer el aspecto específico del aporte nutrimental de ese alimento, a veces no es bueno. Pasa mucho restricción de sodio en adulto mayor. Adulto mayor cursa por hiponatremia, muy frecuente. Hay una baja de sodio muy marcada en esta etapa de la vida. Se restringen sodio por todos lados y el paciente tiene sueño, hay debilidad. Entonces, hacer una restricción, o una limitación sin pensar en un extra a veces no es bueno. Entonces, si yo sé que como nutriólogo hay un alimento que no es la mejor opción para mi paciente, tengo que saber por qué. Tengo que saber si es porque hay una patología presente, porque hay una cuestión física presente. ¿A qué voy? No hay piezas dentales. En adulto mayor sabemos que el aporte calórico y proteico debe estar bien vigilado. Y muchas veces pensamos que tiene que ser a la baja.
cuando en la mayoría de las situaciones tiene que ser a la alta. Tiene que haber una valoración, como comentábamos. ¿Por qué? Porque la presencia de sarcopenia es en el 80-90% de los casos. Si bien hay una obesidad a veces, generalmente vemos una obesidad orientada más a algo central. Entonces, los miembros superiores e inferiores son más delgaditos. Mi respuesta corta a esta pregunta sería: yo no limito sin conocer o un entorno del paciente o el por qué. Y si tengo que hacerlo, lo voy a hacer, pero no nada más en una sola ocasión. ¿A qué voy? Ok, podemos retirar los alimentos embutidos, ahumados, procesados, porque a lo mejor ahorita hay un descontrol en la presión arterial. El día de mañana a lo mejor esa persona empezó a hacer actividad física, empezó a perder peso corporal, empezó a comer mejor. ¿Puedo volver a integrar los embutidos? Si nuestro nutriólogo puede acompañarnos en todas las etapas de vida hasta llegar a esta etapa y tener un envejecimiento saludable, es lo mejor. Entonces, aquí limitar me genera un poquito de conflicto porque no podemos ser tan restrictivos. Nutrición es noble, nutrición es acompañamiento, nutrición también tiene que ser firme, claro que sí, pero si tú limitas en cuestiones muy generales, discúlpame, pero hay otros profesionales de la salud que lo pueden hacer. Hay un personal de enfermería que le puede decir al paciente, ya no coma eso. Nosotros tenemos que decirle, ya no coma esto, en estas cantidades, en estas preparaciones. Darnos ese tiempo, porque esa es nuestra función principal, ¿no?